continuar con los sistemas de amortización. En este caso vamos a ver el sistema de amortización de cuota fija. En este caso es una anualidad o es un pago uniforme o una serie uniforme de pagos. Aquí tenemos el mismo ejemplo que veníamos trabajando en el anterior video, donde tenemos un valor inicial de 10.000, una tasa de interés del 2%, un plazo de 12, y en este caso tenemos un factor adicional que en este caso tendríamos que calcular a partir de las anualidades. Vamos a suponer que en este caso es una anualidad vencida, es un pago al final del periodo, por lo tanto la anualidad pues, va a ser vencida. Ya como conocemos, de pronto si vimos los videos de cómo se calculan los pagos de las anualidades, aquí lo vamos a recordar. Vamos por fórmulas financieras y vamos a buscar una fórmula que se llama pago. En tasa me pide la tasa periódica, en este caso le doy el 2%. El número de periodos va a ser 12. Y el valor actual lo vamos a poner con negativo para que me genere una cuota positiva de 10.000, en este caso que es el valor del valor inicial del monto prestado. En este caso la anualidad es de 946 y a diferencia de las anteriores del sistema de amortización alemán, esta que se va a conocer como el sistema de amortización francés o tabla de amortización francesa, como quieran definirla o llamarlo. En este caso tenemos que la cuota ya es lo que conocemos desde el inicio. No conocemos necesariamente el pago de interés y el abono de capital, sino conocemos la cuota. Entonces arrancamos nuestro sistema de amortización, nuestra tabla, trayéndonos el valor inicial de 10.000 y traemos la cuota de 946. Ahí la voy a fijar porque es la misma cuota para todos los periodos. Recuerden que al ser una anualidad, el valor de la cuota es exactamente igual para todos los periodos. Nuestro pago de intereses siempre es sobre el valor del saldo anterior, saldo capital anterior por la tasa de interés. La fijamos con F4 con Command T para que siga arrastrando hacia abajo cuando arrastremos la fórmula. Y el abono capital, aquí la diferencia entre la alemana y la francesa es que aquí conocemos la cuota y le restamos los intereses que se pagaron. Es decir, que la cuota le resto el interés y me genera el abono. Las cuotas siempre se componen por pago de intereses y abono capital. En el caso de las alemanas, lo que hicimos fue sumar el pago de interés y el abono capital. En este caso, conocemos la cuota y le restamos el pago a capital para obtener el abono a capital. Y podemos hacer entonces el cálculo del interés del saldo capital menos el abono a capital. Y tenemos nuestro saldo que va disminuyendo. Ahí arrastramos nuestra tabla hasta el final, hasta el mes 12, y obtendríamos un valor 0 con una cuota de 946 fija y pues un pago de intereses que cambia lo mismo que cambia el abono a capital. En este caso, si ustedes se fijan, el pago de interés siempre disminuye. En todos los casos debería pasar eso, salvo de pronto las tablas de amortización que son en otro tipo de monedas o en URs incluso. Y el abono a capital, pues sí, claramente aumenta, pues porque se reparte el valor de la cuota entre un menor interés, por lo tanto el valor del abono a capital aumenta. Ese sería el sistema de amortización francés. Y vamos a ver un sistema de amortización francés con un periodo de gracia de 3 meses. En este caso, aquí vamos a hablar de la anualidad diferida que no vimos directamente en la sección de anualidades, teniendo en cuenta que aquí la íbamos a ver en un caso aplicado. Entonces vamos a ver cómo se hace una anualidad diferida. Aquí nuestro plazo, perdón, nuestra cuota, perdón, va a depender inicialmente del valor inicial, pero el periodo de gracia también va a ser importante. Entonces, cuando yo tengo una anualidad diferida, significa que no arranca en el primer periodo, sino arranca en un periodo posterior. Entonces, aquí voy a pintar rápidamente cómo sería más o menos esta tabla. Aquí son 10.000. Aquí tenemos unos pagos. Bueno, deberían ser iguales, en teoría. Aquí vamos a intentar dejarlos de mejor tamaño. Es una serie de pagos iguales.
Entonces tenemos estos pagos. Aquí vamos a suponer que este pago es el último. Bueno, este es el caso, sería el 12. Y aquí lo que tenemos es que los primeros periodos, aquí vamos a poner el 0, el 1, el 2 e incluso el 3. No hay pago. Iniciarían los 4, a partir del 4, el 5. Vamos a poner aquí el 6. Aquí pasamos con el continuará, aquí sería el 12, 11, 10. Es decir, que los pagos continúan desde el 4 hasta el 12. Por lo tanto, se reducen, en este caso, 3 periodos los pagos. No habría pago en esos periodos. Por lo tanto, este valor debe migrar. ¿Por qué? Porque si no hay pagos a capital, pues en ese caso, el valor futuro se debe aumentar, teniendo en cuenta pues que es interés compuesto y como no se, los pagos se deben hacer de forma mensual y no se hicieron en el 1, el 2, el 3, pues en ese caso hay que acumular los intereses y por eso se llama, digamos que en ese caso hacemos una capitalización de los intereses hasta el mes 3 y pues estaríamos difiriendo los pagos hasta el mes 4. Entonces vamos a hacerlo directamente sobre la tabla y después miramos cómo calculamos, cómo lo hacemos de forma manual o con las fórmulas de Excel. Entonces lo primero que vamos a hacer es que en el valor inicial traemos el valor de saldo capital. En este caso la cuota todavía no iría, en estos 3 periodos no habría cuota. Vamos a suponer que en este caso tenemos un periodo de gracia de capital de intereses, es decir, que no se paga ninguna cuota. El pago de intereses, cogemos el saldo capital, lo multiplicamos por la tasa de interés, la fijamos. El abono a capital sería la cuota menos el pago de intereses, 200, me queda negativo. En este caso está bien que quede negativo porque necesitamos que vaya acumulando. Y aquí vamos a coger el saldo capital y le vamos a restar el abono a capital. ¿Qué significa? Que para el primer periodo se acumularon 200 pesos, en este caso de interés. O sea que la deuda al mes 1, al final del mes 1, valdrían 10.200. Aquí voy a arrastrar los tres periodos. Si bien aquí me quedan ceros porque no tengo un saldo capital. Aquí el pago de interés son de 204. ¿Por qué? Porque ya tengo un saldo capital mayor. Aumento mi saldo capital y el abono capital también lo calculo igual. Entonces, la cuota menos el pago de intereses, menos 204 porque no hay cuota. Y si le sumo al anterior valor 10.200, que era el valor de acumulado, más el interés del periodo 2, serían 10.404. Aquí fíjense que ya me calculó los intereses, que son 208, porque tengo 10.404 por la tasa de interés, me da 208. Arrastro el abono capital de 208 y tengo un saldo capital final de 10.612. ¿Cómo podría llegar a ese 10.612 sin tener que hacer la tabla de amortización? Pues lo que hago es que calculo con la fórmula de valor futuro los 10.000 por, abro paréntesis, 1 más la tasa, cierro paréntesis y lo elevo a la 3, al número de periodos de gracia. Entonces fíjense que si yo quisiera saber cuál es el valor del saldo un periodo antes de arrancar la amortización, en ese caso lo hago con el interés compuesto. Ahora sí puedo calcular la cuota. ¿La cuota cómo va a ser? Pues en ese caso la cuota va a ser igual a el saldo de capital. Perdón, aquí me pides, vamos a hacerlo con pago. Vamos a cogerlo con la fórmula de pago y me pide la tasa, en este caso ha sido con el 2%. El número de periodos va a ser 12 menos 3, que es el periodo de gracia. Le quito el periodo de gracia. Y el valor actual sería menos, aquí ya no voy a coger los 10.000, que es el saldo al inicio de todo el crédito, sino el saldo capital al final del periodo de gracia, y le doy Enter. Es decir, que mi cuota me queda, en este caso, en 1.300, y lo que voy a hacer es que aquí voy a traer la cuota fijada a partir del periodo 4, del mes 4, la fijo. ¿Por qué? Porque esa es la cuota que va a ser de ahí para adelante. Arrastro el pago de intereses
El pago de capital, el abono a capital, lo voy a hacer otra vez para que no me quede en rojo. Quito 1.300 menos 212 del pago de intereses y el abono 9.524, perdón, el abono 1.088 y le quito al saldo anterior el abono, ya empieza a disminuir el crédito y aquí lo que hago es arrastrar. Y al final, nuevamente obtengo un valor de 0, con lo cual sabemos que el sistema nos quedó calculado de forma adecuada y que está cubriendo todo el crédito solicitado. Entonces, esos son los 3 sistemas de amortización que entran en el curso. Si ya ustedes quieren investigar más, pues hay otros sistemas de amortización, americano, bueno, hay una cantidad de sistemas, pero estos son los sistemas de amortización que tenemos presupuestados dentro del programa de curso. Entonces, les deseo un feliz resto de día y nos veremos en un próximo video.